17 de junio del año 2014, Liz Teresita Arzamendia Ferreira se encontraba caminando en la zona de las calles Mayor López de Cut, esquina Doctor Juan Bollino, del barrio Vistalegre de Asunción. En ese lugar fue interceptada por dos desconocidos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Los desconocidos le arrebataron la cartera y le propinaron una puñalada a la altura del pecho. A partir de ahí se desencadena la tragedia de la familia Arzamendia. Esta gente actuaba normalmente en esa zona. ¿Hay antecedentes de que ellos eran conocidos por ahí, por el barrio donde cometieron este crimen? Y según la investigación, no, porque la casa es totalmente en otro barrio. En otro barrio. En otro barrio. O sea que salen al azar a varios barrios y van asaltando. Y probablemente es lo que creemos que sucedió. Ya, ¿son cuántas personas? ¿3 personas vinculadas? En el hecho puntualmente del homicidio Sí. y del robo agravado están vinculadas 2 personas que iban en la moto, pero Sí. las demás personas están procesadas por reducción. Porque yo leí también que han Sí. pedido algunos su libertad o disminución de la expectativa de pena. Hay una serie de operaciones que están haciendo algunos de los que están ahí, ¿no? Sí, de hecho uno de los procesados, al ser adolescente, ya tiene un tratamiento diferente porque se le Ese fue el que aplica. mató directamente. Es el que confiesa Supuestamente. haber realizado la puñalada. ¿Y el que manejaba la moto? Es adulto, él es adulto. Y es pariente directo, sobrino de la dueña de la casa procesada por tráfico de cocaína. Realmente impresionante cómo se liga todo, ¿no? No es solamente una cuestión básica, sencilla. El testigo dice que quien le asesta la primera puñalada le agarra como abrazándole y primero le clava y después le quita la cartera. Qué brutal. O sea, una alevosía realmente Sí. inhumana, ¿no? Totalmente. El objetivo ya era matar para robar, evidentemente. Sí. ¿Qué le dirías vos a los asesinos de tu hermana? De hecho que yo no soy quien, pero yo quiero que se haga justicia. Y creo que el que cometa un crimen tiene que pagar. Y voy a llegar, como dije, hasta las últimas consecuencias. Yo no sé en qué condiciones se encuentran ellos. Él siendo menor y habiendo cometido el crimen cuando todavía era menor, hoy igual tendría que ser condenado. Porque quitó una vida que ya no vuelve, destruyó mi familia. Puede destruir miles de familias más. Y esto lo tenemos sellado con Cecilia, o sea, ella sabe que yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Mis padres no están en condiciones, mi familia está acabada, esa es la verdad. Están con nosotros Ana Victoria Sher y Maricha Lite. Uno diría, bueno, vamos a hablar de glamour, de farándula, de actividades artísticas. No, vamos a hablar de inseguridad también con ellas. Bueno, estábamos compartiendo y hablando justamente de cómo iba a ser nuestro inicio, porque estamos proyectando algo con los ex Telecomio, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, bueno, el inicio va a ser así. Y a no olvidar de los ladrones que suben al capó con una piedra, porque la nueva modalidad de robo es así, y tampoco tenemos que olvidar de los asaltos. Estábamos hablando de eso. Y en eso yo veo, Claro. yo creí que era Claro. Y estábamos en eso, yo veo 2 personas que entraron y que no tenían pinta de que iban a sentarse a comer ahí. En el primer segundo dije, estos son cobradores y qué fea onda que entren por acá porque no me gusta ver. Claro, Muchachos estaba muy... feos. No, La mentira. próxima por acá, No, no, Porque ese no, Carlita dije Costa, yo, tendría ¿verdad? que haber... Fuera de tendría que haber una oficina, dije yo, era porque estábamos comiendo y era medio... Pero mientras estaba pensando eso, yo dije, no, estos son... Ahí se comenzó a complicar. Estos son asaltantes. Y al toque ya se dieron la vuelta y dijeron que era un asalto. ¿Vos viste 2 o 3? Yo vi 2. 2. Y Yo vos vi viste 2. 3 ya. Sí, por a lo la menos. salida vi. Ah, a la salida Sí, ya. sí. Vos no tenés un circuito cerrado ahí. No. Claro. Ahí no. De todas maneras, algunos de tus empleados siguieron un poco la trayectoria. Todos. Y vieron que se iban... Porque es una casa que tiene Muchos ambientes. Muchos ambientes y no solamente esos 3 de ambientes, sino que a la salida tiene otros ambientes que dan también a la salida, no solo por la puerta principal. Sí. Entonces ellos al escuchar todo el alboroto salieron. Y Claro. nosotros dimos aviso a nuestra seguridad privada, ¿verdad? Porque Sí. tenemos en ciertos lugares... Claro, la alarma, ¿no? ¿verdad? El botón de aviso. pánico. El botón de pánico, Sí. exactamente, ¿verdad? Y bueno, dimos aviso, o sea, una de las personas dio aviso, ¿verdad? Entonces, cuando ellos estaban saliendo, todos mis otros empleados que salieron por la otra salida, Sí. ¿verdad? Salieron detrás de ellos, que ellos se fueron corriendo hasta la esquina y de la esquina se fueron corriendo. Calculo que habrá habido seguramente un auto o algo Seguro, esperando ahí cerca, ¿verdad? ¿Qué llevaban? ¿Celulares? Llevaron laptop? la caja,
La caja también. todo lo que había en la caja, ¿verdad? Y llevaron, porque uno se fue a la caja, junto a la cajera, ¿verdad? Llevaron todo lo que había en la caja y después de nuestras mesas llevaron algunas carteras y algunos teléfonos. No todos, claro. Otros, y la más computadora de afectada Gaby. fue Gaby, ¿verdad? Pobrecita. Que llevaron su computadora, ¿verdad? Que aprovecho un poco para pedirle ayuda a la ciudadanía y que si Le ofrecen. que si puede, no, porque hay cosas que ellos pueden tirar por ahí. Mira que hay vos sos cosas que esposa no de les sirven. fiscal, vos conocés bastante ese... Por eso. Conoces bien ese ambiente. No, y estuve 20 años en la Fiscalía, Mario. También, claro, No, claro, cierto, ¿te sí, acuerdas? o sea que conoces bien ese ambiente. Sí. Y sabes Sí. que en todo caso la sacaban barata también. Por supuesto, yo doy gracias a Dios hasta este momento, ¿verdad?, de que nadie salió lastimado y que no tuvimos que lamentar otro tipo Recién de estuvimos el caso de Liz situaciones, Teresita, ¿verdad? cuya hermana Bueno, Lorena nos contó que la justamente, mataban por un celular. sí. Hablemos con números. Según datos de la Policía Nacional el año pasado, entre aprendidos y detenidos, la policía se privó de su libertad a 25.000 personas. Sí. Imaginemos que Todas se establezcamos convierten una a- política de encarcelar a todo el mundo. Sí, ¿Dónde meteríamos No a esas tenemos. 25.000 personas? tendríamos que ir al campo de concentración. Pero no solamente eso, en 10 años tal vez un 20 o 30% de la población paraguaya esté... Claro. O sea, no tenemos... Esa salida es falaz, entonces. Es una salida absolutamente falaz, no soluciona el problema y es insostenible presupuestariamente. Y nuestro código es supuestamente tan garantista como se dice, doctor. Aprovecho que hay un especialista, porque esto lo repetimos los locutores, los operadores, y de repente no tenemos ni una base científica. Me siento muy presionado por el tiempo. Voy a tratar de ponerlo en pocas palabras. Una clase en y 5 rápidamente. minutos. Sí. Nuestro sistema, a partir de la modificación del Código Procesal Penal, del Código Penal y sobre todo la Constitución del 92, acoge el garantismo liberal que hizo parte de la conciencia jurídica universal a partir de fines del siglo XIX, siglo XX y siglo Claro, XXI. con avances. No tiene nada de otro planeta ni es excesivamente garantista. Simplemente pone un freno al poder punitivo frente del Estado y protege al ciudadano, como debería ser cualquier sistema. Y la falacia de decir que nuestro sistema es excesivamente liberal o que, digamos, protege a los delincuentes es que ningún sistema puede funcionar bien si nosotros no encaramos seriamente la reforma, diríamos, purificación, profesionalización de nuestras fuerzas de seguridad. Claro. Porque ahí está uno de los problemas más graves. Dar mucho poder a la policía, así como está actualmente, yo la considero en un estado de crisis terminal, en el sentido de lo que tiene que ver con su inficionamiento por el delito y por la corrupción. Y eso no hace falta dar muchos ejemplos con respecto a eso. Yo no sé cuál va a ser la consecuencia positiva en la seguridad que la gente va a reclamar si nosotros no hacemos esa depuración, esa profesionalización y esa reforma que requiere nuestra policía sobre todo. O sea, darle más poder a esa policía sin modificaciones. Y no nos olvidemos de los órganos de persecución penal, como la Fiscalía, también inficionados por estos vicios. Finalmente, para modificar todo esto necesitamos entonces una reforma estructural grande, doctor. ¿Cuánto llevaría una cosa así? Lo que ocurre es que lo más fácil es decir, aumentemos las penas, demos más poderes a la policía. Dura. Eso tranquiliza los ánimos, pone, como decía Mafalda, la curita en el alma y nos deja todo más tranquilo. Pero en la práctica no se ha visto que eso haya funcionado realmente.